Hola, soy Luis Pala y les voy a presentar para el curso de economía un ejercicio de inflación. Aquí tenemos los datos económicos de un país y aquí abajo la fórmula a utilizar para desarrollar dichos ejercicios, que vendría a ser uno más el promedio de la tasa multiplicado uno tras otro, todo eso menos 1%. Esa es la fórmula a usar para resolver los ejercicios de la inflación de dicho país. Ahora nos piden inflación del primer trimestre del año. Entonces, tasa de inflación del primer trimestre del año vendría a ser uno más el promedio, en este caso del enero. Y así, enero sería 0, 1 más 0.17 como está aquí. Y aquí sucesivamente los demás 2 meses, o como es trimestral sería febrero y marzo. Entonces 0.22 y menos 0.7 también aquí. Todo eso, estos aquí multiplicados entre sí, menos 1 por 100 nos va a dar menos 0.31. Esa es la tasa de inflación del primer trimestre. La segunda pregunta es inflación promedio mensual, pero del primer trimestre. Tasa de inflación del promedio mensual del primer trimestre. Entonces, vamos, si dicha por la fórmula es 1, tenemos que usar el de arriba. Como es del primer trimestre, tenemos que utilizar, como se vaya el mensual del primer trimestre, entonces se tiene que utilizar el resultado del primer trimestre, que sería menos 0.31, menos 0.31. Entonces aquí lo ponemos 1, reemplazamos arriba porque está buscando el mes de ese trimestre, 0.31, todo eso elevado a la 1/3. Elevado a la 1/3, ¿por qué? Porque si estamos buscando el promedio mensual es 1 y 3 porque es trimestral, ¿no? Está dentro de ese mes, está dentro de ese trimestre, entonces sería 1/3. Igual se cumple la fórmula menos 1%. Entonces llegamos a la conclusión que la tasa de inflación promedio mensual de ese primer trimestre es de menos 0.10%. Y una última pregunta, que es la inflación del primer trimestre del año. Entonces vamos a utilizar la fórmula para hallar la tasa de inflación del primer semestre del año. Entonces aquí, como ya tenemos resultado del primer trimestre, que sería del primer trimestre del año, que sería menos 0.31, entonces empezamos a reemplazar aquí. Según fórmula, 1 menos 0.31. Aquí ya tengo los 3 primeros meses. Me faltarían agregar los 3 otros meses, que vendrían a ser abril, mayo y junio. Entonces aquí, según fórmula, agregamos 1 más 0.4, abril, mayo y junio. Entonces, al operar todos estos, multiplicar entre sí, menos 1%, me sale que la tasa de inflación del primer semestre es de 0.20%. Bueno, y eso sería todo.